Hablando de esta frase, la verdad que es muy profunda, y hablamos de que Dios es Padre y no es verdugo. Hay misterios que humanamente es imposible que nosotros podamos saberlos, conocerlos, pero el hecho de acercarnos, el hecho de relacionarnos con Él, nos dan apertura a que Él pueda revelarse a nosotros, sus hijos, de una forma diferente y conocerlos. Por eso tenemos que pasar tiempo con Él. Parece algo muy simple, pero tenemos que ser sinceros. Tiene que llegar un momento en el que la sinceridad forme parte de nosotros. Porque aunque esto, como les digo, que pasar tiempo con Él parece algo simple, sencillo, yo estoy convencido que en este tiempo cada vez nos vamos alejando más de Él y Él nos forma parte de nuestra vida. Por eso, viste, pasar tiempo, escucharlo, saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere hacer, es fundamental para este tiempo. Escuchar sus consejos, y no simplemente escuchar los consejos, sino también obedecerlos. Es ahí donde está la bendición. Muchos de nosotros podemos estar hoy sentados escuchando una palabra o sentarnos en algún devocional, leer lo que la palabra de Dios dice, pero llega un momento en el que eso es como que no nos satisface. Tenemos que empezar a practicar lo que la palabra de Dios dice, tenemos que obedecer, más allá de que uno entienda o no entienda. Por eso este pasaje tan conocido que todo el mundo, creo que de lo que estamos escuchando, esta prédica, podemos decir que lo conocemos, que dice que en la obediencia está la bendición. Muchos de nosotros escuchamos la palabra, pero obedecerla es otra cosa. Pero el que conoce la profundidad del corazón de Dios, el que pasó tiempo con Él, el que sabe cómo habla, el que sabe lo que quiere hacer, tiene un contacto diferente con Él. Tiene otra reacción incluso al escuchar la palabra. Por eso en este tiempo Dios nos está llamando a eso. Hay cosas que no pueden cambiar, tenemos que ser entendidos en esto. Hay cosas que no podemos cambiar ni por nuestra oración, ni porque ayunemos. Hay cosas que ya están determinadas de esa forma. Pero sí, en los tiempos de mayor dificultad, los hijos de Dios sí podemos tener respuestas. Y esas respuestas son la bendición que necesitamos para los tiempos de dificultad, para los tiempos de oscuridad, para esos tiempos que no se pueden cambiar. Hay cosas que pasan en el mundo que ya están agendadas de esa forma. Y hay cosas que incluso lamentablemente también como iglesia, y que venimos hablando en este tiempo, vamos como atrasados. Entonces hay cosas que perdimos, pero los hijos de Dios nunca se quedan sin respuestas si se acercan. Por eso en este tiempo tenemos que aprender a conocer lo diferente. Tenemos que empezar a conocer esa parte que no conocíamos. Si conocíamos hasta un punto, creo que tenemos que profundizar esa cercanía con el Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es que escudriña el corazón, y es tan poderoso que escudriña lo profundo del corazón del Padre. Él es el que nos hace conocer al Padre. Por eso creo que en este tiempo Dios nos está llevando a eso. Y por eso quiero compartirles una palabra que en todas estas últimas semanas están siendo un desafío para mí. Porque por mi temperamento y por algunas cuestiones de crianza, de cultura, y sobre todo la cultura italiana y toda esta cuestión medio así como que la sangre está en ebullición todo el tiempo, me cuesta, y el Señor me está hablando con esto y quería compartirles en este tiempo porque entiendo que es también para la casa, para este nuevo tiempo que el Señor nos está llevando, y que está en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4 en adelante. Es súper conocida la palabra, pero a la hora de practicarla ahí vamos a ver cómo nos va. Y la palabra del Señor dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá hay un montón de verdades en estos 3 o 4 versículos, un montón de verdades que no las practicamos. Verdades que lo conocemos como
como salteadas, como que no tienen no tienen que ver una con la otra, y cuando yo leo todo este pasaje completo, la verdad que es un gran desafío. Comenzando con lo primero que dice, regocijaos en el Señor siempre, y después, y siguiendo dice, otra vez le digo, regocíjense. Regocijaos siempre, alégrense siempre. Eso a mí al menos no me sale muy seguido. En cada situación tengo mi paradigma mental, mis patrones de pensamiento, mi cultura, algunas percepciones mías humanas que son los primeros que salen. Y yo le puedo asegurar que muchas veces no me sale regocijarme en medio de la dificultad. Pero acá el Señor le está diciendo acá a sus hijos, dice, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense, le estoy diciendo otra vez, regocíjense. Parece que tenían un problema de carácter o un problema que no se estaban, o se habían olvidado de regocijarse, un problema en el disfrute. Porque viste que a pesar de que cuando van pasando los años, algo que disfrutabas de repente pasó a ser algo común de la vida y perdiste como el sentido del disfrute. Y ya no te alegrás con las alegrías del pasado, con lo que era motivo de emoción, motivo de regocijo. Ya no te emocionás porque ya pasó de ser algo como único a ser algo común. Pero acá la palabra del Señor dice, regocíjense en el Señor siempre. Y ahí creo que está el secreto, es regocijarse en el Señor, que el Señor sea el motivo de tu alegría. Cuando Él ya pasa a ser esa alegría, ese regocijo, ese gozo, la vida es diferente. Porque yo puedo estar pasando circunstancias de dificultad, pero yo voy al altar y yo con Él me río. Yo voy al altar y por el hecho de conocerlo, de saber qué es lo que Él dice en su palabra, en mi corazón hay regocijo, en mi espíritu se regocija, empiezo a tener fuerzas por medio de Él, porque lo conozco a Él. Entonces creo que en este tiempo ese es un gran desafío, que el motivo de mi alegría sea Él, no lo circunstancial, no lo que estoy viviendo, no lo que dije hace un momento, que algo en un momento me traía alegría, pero eso ya dejó de traerme alegría hoy. Ya parece como que caducó, ya no tiene el mismo valor para mi vida porque la vida fue cambiando. Pero cuando yo me acerco a Dios y lo conozco a Él y conozco la esencia, la profundidad, lo que hablaba hace un momento, de esa que el Espíritu Santo nos hace conocer del Padre, las cosas son diferentes. Entonces yo creo que ese es un gran desafío para nosotros. Y por eso sigue diciendo, y también les digo que no se afanen. No se afanen, afírmense en esa verdad de que Él es un Dios soberano, de que Él es un Dios omnipotente, de que Él es Dios todopoderoso. Afírmense en esa verdad y no se afanen por lo que viene. Y ahí está la segunda parte del afanarse, que yo creo que tiene que ver mucho con la confianza. Porque cuando yo confío en el Dios en el que sirvo, en el Dios que sigo, no estoy preocupado por lo que viene. No estoy preocupado por lo que está pasando en el momento. Pero claro, si leemos esta palabra, dice, alégrense siempre y no se afanen. Dos cosas que vamos a estar bien complicados. Vamos a estar, creo que si fueran materias, nos estaríamos llevando a marzo y previa al otro año, porque no nos sale. Pero acá hay un consejo apostólico y está diciendo, regocíjense siempre y no se afanen. Entonces creo que en este tiempo debemos vivir así. Y cuando, yo no sé ustedes cómo leen en la Biblia y cómo meditan en la Biblia, pero cuando el Señor viene con una palabra así, yo dije, empiezo a pensar, ¿por qué tengo que aferrarme a esta palabra? ¿Qué es lo que viene que Dios quiere que yo hoy aprenda a regocijarme? ¿Qué es lo que viene que quiere que Dios que hoy yo aprenda a no afanarme, a no preocuparme? ¿Cuáles son los días que vienen? ¿Qué nivel de oscuridad tendrán los días que Dios hoy me llama? Como Él es un Dios que alerta, un Dios que atalaya a sus hijos, y como Él está viendo un poco más adelante, viene y dice, alégrense siempre. No importa lo que pase, encuentren su alegría en mí, regocíjense en el Señor, regocíjense en mí, porque ahí va a estar la clave, ahí está la respuesta. No se afanen, yo me voy a encargar, pero qué difícil. Pero yo creo que en este tiempo Dios, si nos está diciendo, es porque nosotros como sus hijos podemos alcanzar ese tiempo. Y otra de las cosas que nos está hablando acá la palabra,
que creo que es algo que nosotros por ahí perdimos y perdemos en el camino, es el tema del pedir. Porque acá dice que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Al Padre le gusta, le agrada que nosotros le pidamos. Muchas veces nosotros decimos, no, pero Dios sabe todas las cosas. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué le tengo que pedir? Porque a Él le agrada. A Él le agrada que nosotros le pidamos una y le pidamos otra, porque eso tiene que ver no simplemente con él, como ese decir, no, pero sos re pedigüeño. No, tiene que ver con esa cuestión de entender quién es Él y cuál es nuestra posición, que somos nada, que somos polvo, que no sabemos hacer las cosas, que nuestra inteligencia, nuestra capacidad es limitada y que Él es sobre todas las cosas. Entonces, por eso, cuando incluso en el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia en las naciones, pídeme, pídeme. Entonces, cuando Jesús también les enseña a los discípulos a orar, dice, pidan y se les va a dar. Entonces, creo que es maravilloso lo que dice acá, dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Habla de ese altar que no tiene que ser descuidado en este tiempo. En estas últimas semanas pudimos, incluso meses, estamos hablando de esto, de la búsqueda. Y creo que es un tiempo de mayor búsqueda, mayor altar. Los altares de tu casa, los altares de tu familia, los altares de la casa del Señor, tienen que estar siempre con movimiento. Siempre tiene que haber fuego en ese altar, siempre tiene que haber presencia. No tiene que haber, no nos tiene que pasar como el pueblo de Israel, que cada tanto él tenía que levantar un profeta y decir, es necesario que acomoden el altar, es necesario que vuelvan a edificar el altar estaba arruinado, entonces tuvo que el profeta tuvo que volver a traer las piedras. No, en este tiempo tiene que ser diferente. El altar no tiene que faltar, los altares de arrepentimiento, los altares donde te entregás, los altares donde literalmente te pones como ese barro en las manos del alfarero, tienen que ser genuinos, tienen que ser sistemáticos, tienen que ser normales para nosotros. Por eso, cuando empecé diciendo, son cosas que parece que lo hablamos todo el tiempo, pero Dios nos está llevando en este tiempo a practicarlas. Entonces hay 2 o 3 cosas: alegrarme en Él siempre, no afanarme, y eso tiene que ver con la confianza y el conocimiento que yo tengo de Él, y el tiempo de altar. Es un tiempo de un altar más profundo de lo que veníamos haciendo. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos a transitar de aquí hasta fin de año? No lo sabemos. Pero si el Señor hoy nos está hablando, alégrense hoy en el Señor. Confíen, aprendan a confiar, vuelvan al altar, es porque Dios quiere respondernos y Dios quiere ser sostén en medio de la adversidad. Así que yo declaro esta palabra sobre tu vida y sé que algo el Señor quiere marcar para esta segunda etapa del año. Algo el Señor quiere marcar antes que comience el año 2023. Que podamos conocerlo a Él, es lo mejor que podemos hacer y no hay desperdicio en eso, sino que hay ganancia siempre. Cada vez que nos acercamos, Él nos habla, Él nos aconseja, Él nos da respuesta porque cumple su palabra. Así que yo te animo en este tiempo a que puedas practicar estos principios que hablamos en este momento. Que Dios te bendiga.